Porque lo que se ve de puertas afuera es solo la mitad de la historia. De puertas adentro, con Manolo Jiménez. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, una noche más, valga la redundancia, a este De Puertas Adentro. Y como siempre empezamos pues dando la definición concreta de una palabra o dos que tienen mucho que ver con un invitado hoy. Enfermedad. Se refiere a una alteración más o menos grave de la salud. Puede ser un estado de deterioro en el funcionamiento normal del cuerpo con síntomas específicos, o se utiliza de forma bastante más amplia para referirse a una pasión dañosa o una alteración de lo moral o de lo espiritual. Esa es la definición concreta. Deporte, otra palabra que tiene mucho que ver con nuestro invitado. Proviene de los términos en francés antiguo y provenzal deport, que significaban diversión o pasatiempo. Su raíz latina es deportare, llevar lejos, que con el tiempo evolucionó para incluir la idea de alejarse de la ciudad para el ocio, el ejercicio físico y la competencia. Pero hoy nos vamos a permitir el lujo de meter una tercera palabra, que también tiene mucho que ver. Transformación, es un sustantivo que significa la acción y el efecto de cambiar algo de una forma a otra, como indica la Real Academia Española. Ciclismo y diabetes. Hoy abrimos nuestras puertas, de puertas adentro, para cerrarlas alrededor del ciclista diabético, de una persona, un amigo, que transformó pues lo que podría denominarse desidia ante una enfermedad, la diabetes, que ahora nos explicará, y la convirtió en una punta de lanza y una reivindicación. 2 puntos. Se puede vivir bien con normalidad una patología como esta. Antonio Utrera Jr., buenas noches. Buenas noches, Manolo. Junior, porque tu padre es el Antonio Utrera de toda la vida. Correcto. Profesor conocidísimo y queridísimo en Villacarrillo. Sí. Bueno, me permites que te llame Junior, ¿no? Por supuesto. No te molesta. No, en absoluto. Ciclista diabético, ¿de dónde viene eso del ciclista diabético? Que así como te denomina, o te denominabas en redes. Pues yo empecé, como bien has dicho, soy diabético desde hace casi 30 años y bueno, la bicicleta me gusta mucho. Empecé con ella, pero la dejé porque la juventud pues es lo que tiene, abandona el deporte y te gustan otras cosas, pero luego al tiempo volví porque creía que era necesario algo de deporte en mi vida para controlar mejor mi azúcar. Entonces pues preferí, digo, voy a acuñar las dos cosas. Sí. Para que quede algo curioso en las redes sociales. Entonces, sí. Por eso viene lo del ciclista diabético. Claro, llamaste mucho la atención, a ti que te gustan mucho las redes sociales. Sí. Las vives, luego hablaremos de eso también, las vives muy intensamente. Es curioso, sabes que hay que llamar mucho la atención si quieres llamar, valga la redundancia, la atención. Y ciclista diabético viene así como una cosa, es compatible una cosa con la otra, porque ¿qué exactamente, hasta donde tú tengas conocimiento, que imagino que será bastante, qué es la diabetes? Hay muchos tipos, imagino. Sí, diabetes hay tipo 2 y tipo 1. Yo soy tipo 1, que es la más, digamos, un poquito la más agresiva. Entonces ahí el páncreas pues deja de generar insulina, que es lo que necesitamos cuando comemos, cuando entra azúcar en nuestro cuerpo para que él la controle. Entonces mi páncreas pues no funciona y debo ayudarle pues pinchándome insulina. Sí, tienes unas pautas médicas que hay que seguir. Tengo que pincharme cada vez que como, 3 veces al día, más otra insulina lenta, que es la que me va regulando cada 24 horas. Pero hay una cosa que me decía ahora al principio, lo has dejado ahí entrever, eres diabético desde hace 30 años, sí, tienes poco más de 40. 44, o sea que con 13 o 14 años se te diagnostica la enfermedad. Sí. Imagino, ¿tú te acuerdas de cómo fue aquello? Porque si hemos hablado alguna vez con tus padres, con tu madre, con las que tenemos un cariño muy especial y una cercanía
muy importante. Sí nos decía que tu madre, la pobre, cuando se enteró de que eras diabético, se echaba las manos a la cabeza. Sí, ella sufrió mucho, yo tampoco lo pasé bien, porque ten en cuenta que un niño con 14 años le dicen lo que le pasa. Aquello empezó a raíz de que yo comía bastante y bebía mucha agua, orinaba mucho, pero me fui quedando muy delgado, entonces ellos se dieron cuenta. Yo evidentemente yo no tenía ni idea. Entonces cuando te lo dicen con 14 años es duro de asumir, porque uno no sabe lo que es, no le dicen que se tiene que pinchar, no sabe si contarlo a sus amigos, cómo van a reaccionar, si van a darte de lado o no de lado, entonces... ¿Tú tenías ese run, digamos, en la cabeza? Sí. Con tan chico, tan joven, de pensar que a lo mejor, ya no solo el que te tuvieras que pinchar, que ya es una cosa bastante dura para un niño, sí, como tú dices, pero que tus amigos te pudieran dar de lado, ¿tú te imaginabas eso? Pues sí lo tienes, porque no sabes lo que es esta enfermedad, no sabes si te van a tratar como, a ver, este lo que tiene, vamos a echarle un poco para el lado. Entonces pasaron muchos años hasta que yo conté lo que me pasaba a mis amigos. Error mío, porque estando con ellos me podía haber pasado algo y no saben cómo reaccionar. Entonces cuando lo conté se cabrearon bastante conmigo. Lógicamente. Sí, se cabrearon conmigo de que no se lo contase. Porque estamos hablando de 14 años, ¿y tú hasta cuánto tiempo después ocultas esa realidad a tus amigos? Quizá un par de años. Con 16, 17 años. Sí, puede. No lo recuerdo bien. Sí, bueno, ya era la época de salir y de tener vuestros escarceos, como todo hijo de vecino. Sí. ¿No? Entonces lo conté y bueno, y ellos pues no, evidentemente, como buenos amigos que eran, lo aceptaron muy bien. Sí, que te dijeron. Pues que te eso llamaron de todo, seguramente. Sí, tenía que habérselo comunicado antes, porque puede ser que algún día me dé una hipoglucemia, que es que te baja mucho el azúcar, y entonces a lo mejor ellos me ven marearme o caerme al suelo. Y si estás de juerga, pues pueden pensar, míralo, estamos de juerga y no. Y es por consecuencia. Claro, entonces alguna vez sí pasó, y estando por ahí, pues yo de momento les pedía que fuesen a pedirme una Coca-Cola, una Fanta, para que se me pasase la hipoglucemia. Ellos ya sabían que sí, de tu enfermedad. Ya lo sabían, sí. Y fíjate que normal, ¿no? Que muy normal. Entonces, qué culpa miedo, mía. Claro, pero qué miedo tenemos en todos los ámbitos, no solo en el tuyo y en una enfermedad tan desconocida, más que desconocida, da mucho miedo como cualquier enfermedad. O sea, cuando a ti te diagnostican algo que desconoces, y una enfermedad crónica que sabes que tienes que estar toda la vida con eso, qué miedo da y qué tal. Pero luego fíjate que con qué normalidad lo has estado viviendo, lo sigue actualmente a tope. Pero hay miedo a la aceptación. Y hace poco lo leí, que un tanto por ciento de personas diabéticas como yo han sufrido depresión por pensar que no las van a aceptar en el mundo por tener la diabetes tipo 1. Fíjate, ¿y a qué se puede deber? Porque bueno... No lo sé, quizá en público, el que te vean pincharte o... Pero eso se ha normalizado mucho. Se ha normalizado, de todas maneras, yo hasta no hace mucho, yo sí me iba siempre, si salía a algún servicio, a pincharme, porque tampoco me gustaba que me viesen. Ahora ya me da igual, yo si estoy en un bar, me levanto mi camiseta, me pincho y ya está. Y el que quiera mirar, que mire. Y esto es así. Claro, como la mujer que le da el pecho Correcto. al hijo. Lo mismo, así mismo. Se ha normalizado completamente. Sí, lo que te puede dar un poco es de grima, pero más que nada porque si hay gente que es un poco aprensiva a ver pinchar, a lo que es la inyección en sí. Bueno, a mí yo te he visto muchas veces, muchas veces. Y al principio hacía así y me miraba y bueno, es rápido, es una aguja muy pequeñita, tampoco, es poca cosa. No es tampoco nada grave. Y cuando eras joven, cuando salías, cuando ya le dijiste, antes de decirle a tus amigos, de que eras una persona diabética, ¿cómo te las apañabas para pincharte? Imagínate que sales y, en fin, todos sabemos las ligas maravillosas de Villacarrillo y alrededores, que sales y no sabes cuándo te vuelves a casa. ¿Tú cómo te ibas? ¿Llevabas tu medicación? Siempre salgo, llevo insulina encima, porque la debo de llevar, porque es algo que tengo que tener para mí, porque entonces para pincharme, pues lo que te he comentado, yo entraba al baño, yo me pinchaba, yo no decía nada y ya está, y siempre la tengo que llevar encima. Si salgo sobre todo el día, como tú dices, porque puede haber picos de subida y entonces necesito ponerme más. Sí, pero yo hablo del tiempo en el que a tus amigos no sabían nada. Pues escondiéndome en el baño a pincharme y ya está, yo la llevaba en el bolsillo, ellos no me la ven, no saben nada, no digo nada.
Te escondes, te pinches, Con sale el otra pincho vez, y sale y ya estupendo. está, como que va al baño y sale y ya está. Fíjate, qué curioso, ¿eh? Sí, fallo mío. Y sí, te arrepientes mucho de Bastante. haber pasado esa etapa Sí, ese de tiempo me silencio, arrepiento, oscuridad. sí, me arrepiento porque tampoco yo lo pasé bien. Yo pasé malos momentos, entonces me arrepiento bastante. No tenía que haberlo hecho, pero bueno, cosas que pasan. ¿Provocó en ti algo, bueno, ya me has dicho que lo pasaste mal, pero algún tipo de depresión? Depresión no, pero... También lo has dicho, de que hay un tanto por ciento muy elevado de personas con diabetes. Sí, lo leí hace poco, pero depresión no, pero quizás en momentos de no querer salir tampoco a la calle ni juntarme y entonces pues dar largas para no juntarme, pero depresión no. Ujú. Hay muchas personas con diabetes. Pues en el mundo somos casi 9 millones de personas. 9 millones. Diabetes tipo 1, que es la que yo tengo, que es la más grave. Somos casi 9 millones de personas. Ujú. ¿Qué se diferencia entre un...? La diabetes tipo 2 es menos agresiva, esa se trata quizás con una pastilla, la puedes tratar, y sobre todo se da ya más bien en personas mayores. Cuando ya vas siendo más mayor, pues pero no es tan agresiva como la mía. Ujú. Esa, bueno, hay que cuidarla, pero la nuestra, la tipo 1, hay que cuidarla más todavía. Vale, ¿y tú cuando pasan esos primeros años, ya lo normalizas más o menos con tus amigos? ¿Tú nunca has vivido la vida, la juventud, como cualquier hijo de vecino? Quiero decir, que si has tenido que salir, has salido, si has tenido que... O sea, nunca... O sea, se asocia quizás cualquier enfermedad, o esta enfermedad en concreto, con... que te tienes que retraer en muchas cosas, ¿no? Sí. En la hora de, pues, en fin, no está bien que lo digamos, pero en beber, en comer lo que a lo mejor no pueden comer, no puedes comer tú lo que pueden comer Sí. tus amigos, no puedes beber lo que... Y sabemos que con una juventud, adolescencia, esas cosas, socializar, es tan muy importante, y no hacer lo que hacen tus amigos también te tiene que crear un poquito de... Pues ese fue también otro de mis problemas, que yo no lo hice. Entonces yo, como tú dices bien, la juventud, pues al primero tuve la etapa de me retraigo, pero luego me salió como una etapa de más rebelde y no me cuidé lo que yo me tenía que haber cuidado. Entonces yo no me retraía de beber menos, de comer esto, de comer lo otro. Entonces no llevaba un buen control de mi azúcar, cosa de que también pues uno se arrepiente. Quizás ya con los años te da la experiencia y sabes que como no lo hagas, es una enfermedad que te puede llevar por delante, puedes tener muchos problemas. Claro. Si no la cuidas como debes de cuidarla. Pero en ese proceso, lo decía al principio, esa desidia, Sí. que es lo que lo he querido Sí. sintetizar en esa palabra, igual no la correcta, pero claro, es que la gente joven tenemos digo. Teníamos. 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 Pues como la gente joven, pues la cabeza en mil sitios, Sí. una fortaleza y una fuerza, somos superhéroes, nos creíamos superhéroes, en los que nada te afecta, nada te duele, nada te... En fin. Y tú ahí, en esa parte, sí que sabiendo lo de la gravedad si no te la cuidas, de tu enfermedad, te daba igual. Pues hubo momentos que sí, que me daba un poco igual, porque es lo que te digo, te vuelves rebelde. Has estado un tiempo pasándolo mal, pero dices, pues yo ya no lo voy a pasar mal, yo ya, pues bueno, me da igual. Y que pase lo que tenga que pasar. Cuando te hacían análisis y controles, pues decías, joder, pues no lo estoy haciendo bien. Pero aún así hubo años que no, que seguía haciéndolo regular. Igual de mal. Igual de mal. ¿Eso te ha repercutido en alguna manera en agravarse la enfermedad hoy por hoy? Quiero decir, a lo mejor esa etapa de ahora mismo locura. No tengo nada, no he notado nada. Hombre, se puede pasar, pero no agravó. No me ha agravado, no. Eso, agravarse es que no, eso ya lo tienes ahí de por vida y no sé. Pero claro, unos controles malos sí pueden llegar, a alguna gente le han cortado piernas, por el azúcar, entonces... Claro. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. ¿A ti cuando te cambia el chip realmente de decir, de tener ese pasotismo, ¿no? Digamos, de la enfermedad, cuando te cambia el chip dices, no, aquí hay que tener cuidado, Quizás hay que ya sentar la cabeza? Quizás ya cuando tienes ya una edad, a lo mejor 30 y algo, y también te echas pareja, entonces pues ya piensas que hay que cuidarse un poco más. Porque la vida no es tan larga como creemos y esta enfermedad te la puede acortar más. Entonces dices, mira, vamos a cuidarnos un poquito más, vamos a hacer deporte, que me voy para adelante entonces, así no me cuido bien. Y ahí tuve que cambiar el chip, 30 y algo. ¿Ya existía Isabel?
Sí, existía Isabel. Isabel de nuestra peluquería Duque. Isabel existía y entonces pues también, a ella la podríamos denominar una DT3, que se les llama a las... DT3, que son las parejas de los diabéticos, que también, como no, ellos lo sufren tus subidas, tus bajadas, también lo pasan mal y quieren que te cuide, evidentemente. O sea que DT3, que tiene nombre de robot de Mazinger Z, de los malos, resulta que vino en cierto modo a salvarte, ¿no? Sí, me salvó bastante, porque ya, como quien dice, ordenó un poco mi vida. Ella ordenó mi vida y yo ya también decidí que ya era momento de ordenar la vida, de dejar ya de ser tan rebelde y cuidarse un poquito más. Pues qué importante entonces, ¿no? Los DT3 son muy importantes para los que tenemos diabetes tipo 1, muy, muy importantes. Sí, tienen que estar ahí, como dice, sí, al 100%. Ella también sufre, claro, cuando ve que me baja tanto el azúcar, pues también, si ve que me sube también, se cabrea. Claro. Se cabrea, pero por eso pues, solo... por eso se cabrea, entonces, pero bueno, ya más o menos... O sea, que tienen que tener, como cualquier pareja de personas con otras patologías, tienen que tener también unos conocimientos específicos de lo que es una persona diabética y cómo actuar en un momento dado, ¿no? Sí, porque ella además me ha preguntado siempre, me pregunta todas las cosas, yo se las explico, y porque ella quiere saberlo, claro, pues si me pasa algo. Pues es curioso, a mí me has contado algunas veces que tú estás durmiendo, sí, y es como si estuvieras soñando, te estás dando cuenta que te estás mareando. Sí. Porque te baja el azúcar, ¿no? Me baja mucho algunas veces, sí. Y en el sueño ya te das cuenta de que te mareas. Sí. Y automáticamente, ya como un resorte, te levantas... Te levantas y vas a comer el azúcar que necesites, pero si te mareas, te notas flojo. En el móvil también tengo alarma de por si me baja el azúcar, pero bueno, no la tengo puesta porque yo lo noto de momento. Te notas muy flojo, no puedes apretar manos, entonces pues de momento tienes que ir a comer azúcar. ¿Y tenemos una regla que es 15-15, los diabéticos. ¿Cómo es eso? Tienes que ingerir 15 gramos de azúcar y esperar 15 minutos. Si ves que en esos 15 minutos no te has subido, pues comer algún alimento también, pero que no sea tan de absorción tan rápida, que te suba el azúcar, pero más paulatinamente. O sea, la absorción rápida sería tomarse una Fanta, una bebida azucarada, que no llevan azúcar, una Coca-Cola o una Fanta o un sobre de azúcar. Una galleta, sí. Y entonces cuando ya ves que ya has subido, pues ya puedes seguir tranquilo. Claro, porque ¿cómo es el día a día, tu día a día? Por ejemplo, vamos a hablar vamos a ir a publicidad rápido, pero vamos a hablar, por ejemplo, de ese dispositivo que tiene ahí, que es como una especie de botón parche muy interesante, que ha mejorado la vida de muchísima gente. Me la ha mejorado bastante. Ahora vamos a hablar de esa cuestión, pero antes de irnos a la publicidad, como de la bicicleta hablaremos también, del deporte y demás, de tu padre, de Isabel, volvemos a hablar de todo. Pero tu día a día, tú tienes que tener unas pautas como especiales por ser diabético, quiero decir, te levantas, te tienes que tomar tu insulina. No, la insulina comer todo lo que simplemente hay que ponérsela cuando vas a comer. Siempre que vaya a comer, desayuno, comida y cena. Y por la noche, como te decía, pues una insulina lenta, que es 24 horas. Entonces, pues cuando vas a comer, depende también del nivel de azúcar. Si está por encima de 100, te la tienes que poner a esperar unos 10-15 minutos para comer. Si está por debajo de 100, te la pones y comes. Entonces, cada desayuno, comida o cena, tienes que poner ciertas unidades, no siempre las mismas unidades. Si, por ejemplo, voy a la bicicleta, algunas mañanas me pongo poca insulina, algunas mañanas... ¿Poca? Muy poca. Porque la bicicleta contrarresta, quema el azúcar. Claro, algunas veces ni me he pinchado por las mañanas, pero mi día a día es ese. ¿Y puedes desayunar lo que quieras? Bueno, hay que... Siempre cuando me lo diagnosticaron, me lo decían que tenías que comer una ración de pan de unos gramos, siempre te lo dicen, pero bueno, ya con los años, más o menos, tú ya vas viendo lo que puedes comer y no comer. Y depende del hambre que tengas levantarte también, a mediodía y por la noche. Hay que tener cuidado con ciertos alimentos, pero como yo tampoco soy de mucho dulce, no tengo mucho problema. El dulce, ¿no? Evidentemente. El dulce es peligroso, muy peligroso para nosotros. Pero bueno, no me gusta mucho, por lo tanto no tengo mucho sufrimiento ahí. Yo sí tendría un problema. Yo no tengo mucho problema ahí. Yo sí lo tendría y grave, creo yo. Pues lo dicho, nos vamos a...
Tenemos una bicicleta por ahí aparcada, entonces vamos a ver cómo está, si está bien de funcionamiento y si nos va a servir para acometer la segunda parte de esta entrevista, en la que hablaremos con nuestro queridísimo amigo Antonio seguiremos hablando de diabetes, pero ya vamos a ampliar el espectro y la vamos a relacionar con la bicicleta, con el deporte fundamental, como ha dicho Antonio, con el deporte, con el ámbito familiar, con el ámbito de amigos, social, etcétera, 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 y con otras aficiones que tiene, como la comida y las series, que le gustan mucho. Hacemos esa pequeña pausa y volvemos. De puertas adentro, con Manolo Jiménez. Volvemos de la publicidad, seguimos con nuestro amigo Antonio. Antonio, ¿se puede vivir? Prácticamente hemos dicho que sí, pero lo queremos dejar ya concretado en esta segunda parte de la entrevista. ¿Se puede vivir con total normalidad siendo una persona diabética? Se puede y se debe. Sobre todo se debe vivir con normalidad. Porque si no, no vivirías mal. No sé, vivirías muy metido en ti, entonces hay que vivir con total normalidad. Tú reivindicas mucho eso, en las redes. Sí, yo lo reivindico, entonces yo como siempre digo, hay enfermedades peores que se cambiarían por mí, seguro. Entonces hay que vivir con normalidad. Muchas, además. Sí, muchas enfermedades peores que lo que yo tengo. Que es crónico, vale, es para toda la vida, pero bueno, hay que vivir con total normalidad. Y dentro de esa normalidad tenemos la bicicleta. La bicicleta. Entra en tu vida la bicicleta. Me dijiste al principio que entra en un periodo de tiempo, imagino que sería de muy joven o sí. Más joven. Abandonas como muchas cosas por cuestiones de la juventud y demás, y luego la retomas. Sí. Pero, ¿cómo entra la primera vez? Imagino que por tu padre. Pues la verdad es que te digo una cosa, empecé muy tarde a montar en bicicleta porque no me gustaba nada y me daba miedo montarme en una bicicleta. ¿Teniendo un padre como el que tienes? Sí, me daba mucho miedo, entonces no quería bicicleta, pero una vez que aprendí, pues me gustó aquello y ya empecé a montar un poco más en serio con mi padre, y se me daba bien, la verdad, no se me daba mal, pero luego ya, como te he comentado, abandoné la bicicleta y lo dejé ahí aparcado. Y pasado un tiempo, pues hablando con amigos que se habían echado otra vez a la bicicleta, ellos que hacían bicicleta, me convencieron y volví a montar en bicicleta. ¿Cuándo fue eso exactamente? Pues ¿Cuándo la coges ya de verdad? Hará 13, 14 años creo, más o menos. A lo mejor a los 30 años otra vez empecé a montar en bicicleta. Sí, ya cuando se ordena. Cuando se ordena la vida. ¿No? Cuando se ordena la vida, ¿no? Que me dijiste antes. Sí. ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar el chip? ¿Eso, hablar con amigos? Sí, hablar con amigos, y fíjate que lo hablábamos un día estando por ahí un poco de juerga, pero hablamos y mira, y dije, pues voy a volver a intentarlo, porque me gustaba, la verdad es que era algo que me gustaba, entonces pues, digo, y me va a venir bien para mi vida de la diabetes. Claro. Y por eso decidí echarme otra vez. Pero imagino que sería un proceso lento también, ¿no? O sea, que un día te... Bueno, no fue tan lento porque lo dije y a lo mejor al mes ya empecé otra vez a montar en bicicleta. Se lo dije a mi padre que iba a volver a montar en bicicleta, él tan contento, y ya pues apañamos una bicicleta que me llevé a Granada porque yo por aquel entonces vivía en Granada y empecé a hacer bicicleta. Y la verdad es que es lo mejor que he podido volver a hacer. Claro. Ahora hablaremos de lo que significa la bicicleta en la enfermedad, pero lo que se quedó en una conversación, que se podía haber quedado en una conversación de barra de bar, como yo el lunes que viene me apunto a gimnasio. Sí, eso mismo es. ¿No? Sí. Pero vamos, sí o sí, me apunto a gimnasio y llega el lunes 3 años después y es cuando te apuntas, si acaso, ¿no? Sí. No se quedó ahí, afortunadamente. No se quedó ahí. Tu entorno de amigos, como dices, también están muy metidos en el... Algunos están muy metidos en la bicicleta, sí. Eso te anima mucho, ¿no? Sí, el caso es que los que yo lo hablé, ellos hacen bicicleta de montaña y yo de carretera, entonces con ellos hago poca bicicleta, pero bueno, fueron ellos también los que me animaron y entonces pues mira, les dije que sí. Ellos no se lo creían, pero dije que sí, que lo voy a hacer. Y al final pues mira. Y a rodar. ¿Y qué supone el hacer bicicleta? Hacer deporte, en este caso bicicleta, pero en cualquier ámbito deportivo, ¿qué supone eso para contrarrestar los efectos de la enfermedad? Imagino que mucho, ¿no? Mucho, porque te ayuda a controlar muy bien el azúcar. El deporte, ten en cuenta que quema azúcar, entonces para mí supone bastante, no tener niveles altos, siempre tenerlos más o menos controlados.
Cuando dejo la bicicleta algunos días o algunas semanas por cuestiones laborales, se nota, en el azúcar lo noto. El azúcar algunas veces se me dispara un poquito más, entonces eso es muy necesario para mí. Y lo echas de menos, ¿no? Claro, ya no solo a nivel de... Es como cualquier, porque esos niveles de dopamina que te da hacer el deporte y demás, sí. Pues llegará un momento en que, pues porque sí sé que has estado etapas en las que no podías coger la bicicleta por trabajo y se echará muchísimo de menos. Mucho de menos. ¿Lo nota el cuerpo? Sí, a nivel físico. Sí, físico y mental también mucho, porque la bicicleta te da para irte tú y pensar en tus cosas, te relaja del trabajo. Entonces se nota también mentalmente, es muy necesario la bicicleta. Porque tú sales solo normalmente. Sí, bueno, solo depende, intento coincidir los días con mi padre para salir con él, entonces pues sí, vas charlando con él, pero bueno, por ejemplo esta mañana pues he estado solo con la bicicleta, entonces pues vas con tus cosas, pensando, te relaja mucho, y si no pues con mi padre, bueno, vas charlando, discutiendo también. Sí, no, pues discutes mucho con él, ¿no? Sí, también, algunas veces bastante, pero bueno, al final es mi padre y es necesario. Hay que quererlo. Sí, siempre. No hay que quererlo como una obligación, sino hay que quererlo sí, es un hombre que se hace querer. Sí, y además él encantado de que siempre vaya con él en la bicicleta. ¿Qué le supuso a él? Que tú me lo has dicho antes, que sí, que encantado, pero imagino que el que ordenaras tu vida en un momento dado pues, y que encima... dentro de ese orden, una pieza fundamental fuese coger la bicicleta, que es algo que a él le apasiona. Pues él, pues encantado de que yo volviese a coger la bicicleta. Cuando yo se lo dije, pues estaba muy ilusionado. Claro, el problema es que yo estaba en Granada, entonces con él salía, no podía salir, pero los fines de semana pues intentaba salir con él aquí y él encantado. De hecho, cuando no salimos juntos, porque yo he trabajado, pues me lo dice, que echa de menos que salga con él a la bicicleta. Porque tu padre todavía sigue dándole muy bien. Sigue. Al pedal. Y que dure muchos años. Sí, claro que sí. Sí. Sí, pero lo ve sin problemas, con su bici. Sí, lleva una bici eléctrica, pero bueno, hay que entenderlo, tiene la edad que tiene, es mayor, pero míralo, él no falla, intenta no fallar nunca. Entonces para mí es digno de admirar, le tengo admiración por eso. Yo sé que cuando yo tenga la edad de él, quizás yo no monte en bicicleta. Bueno, no se sabe. No se sabe, pero bueno, es digno de admirar lo que hace. Y ¿Se lo ha dicho a él muchas veces? Sí, yo sí se lo digo, que lo admiro con lo que hace con la bicicleta. Entonces, pues, encantado, él encantado de que yo vuelva a hacer bicicleta. Claro, pues la figura de tu padre, de tu familia, para ti sí, es fundamental, ¿no? Sí, teniendo, pues como todo el mundo, tiene sus problemas, sus desapegos, apegos, en fin, sus altibajos, todo en el ámbito familiar lo tenemos, sí. pero para ti, siempre lo has dicho, estás como muy sí, de mi padre y de mi madre igual, yo a los dos los quiero muchísimo. De hecho, mucha gente me dice que me parezco más a mi madre que a mi padre. ¿Qué te parece? Sí, el nivel de carácter. Soy más, de momento, más fuguilla, mi padre es un hombre calmado, y yo tan calmado algunas veces no soy, entonces soy un poco más como mi madre. Sí, cierto, es como, ahora que lo dices, es verdad, tu padre puedes tener una conversación, de un tema, sí, hora. Sí, es muy calmado. Porque es como muy calmado, muy tranquilo, sí. Escucha mucho, que eso es muy importante. Sí, por eso chocamos muchas veces. Claro, porque ¿de qué habláis? O sea, ahora hablaremos de los trayectos que hace y los kilómetros que te hace en bicicleta, que yo me quedo más que sorprendido. Pero bueno, digamos que en esos trayectos da para mucho, para hablar de muchas cosas. ¿De qué habláis? ¿De qué discutís? Pues algunas veces intenta sacarme temas políticos, entonces pues discutimos. Porque es muy político. Es muy político, yo soy apolítico, no me gusta nada la política, entonces pues discutimos. Entonces, pero cada vez intenta menos sacarme temas políticos, porque sabe que vamos a discutir, entonces pues yo voy a tirar con la bici para adelante, yo no quiero discutir, me voy para adelante. Y si no, pues hablamos de fútbol, del trabajo, cómo va el trabajo, la vida, hablamos de esas cosas. Del fútbol, que tampoco te gusta. Me gusta, a los dos, claro. Nos gusta. Antes me gustaba más, ahora un poco menos, pero bueno, sí, hablamos de fútbol. Del Real Madrid, ¿no? Correcto. Que ves los partidos con tu padre siempre. Por religión ya. Por religión, sí, porque muchas veces mis amigos me han llamado, vente a ver fútbol, y yo he dicho que mientras mi padre esté aquí, yo el fútbol lo veré con mi padre. Fíjate eso que importante es. El otro día hablaba con nuestro amigo común, con Juan Francisco Ortiz y Rodríguez, y me decía exactamente lo mismo, que él tiene hijos más pequeños, más jóvenes, y me decía que se había convertido, que los hijos habían hecho que fuese ya como un rito
el ver el Real Madrid, Sí. verlo en televisión con su padre. Sí, sí. Y que los hijos, siendo niños, Sí, son más que jóvenes. igual pueden estar un poco más Sí. en otro sitio o querer estar con sus amigos. No, yo antes lo hacía. Con su padre. Yo veía el fútbol con los amigos, pero hace ya tiempo que no. Yo he pensado y decidido que el fútbol siempre con mi padre. Mientras pueda, lo veré con él. Ujú. Porque aparte del fútbol son ratos de charla también. Entonces estoy a gusto. Me voy siempre a su casa a verlo y echamos un muy buen rato. Así que mientras pueda, siempre con mi padre. Hay que aprovecharlo. Sí. Hay que aprovechar Siempre, esos momentos lo máximo posible. Siempre con él. ¿Discutís de fútbol? No, me has dicho de política no. O si empezáis a discutir, Se acaba adelanta. rápido. Imagínate que se ha quedado con... Tú lo adelantas, ¿no? Bueno, adelantas tú el paso. Y él se ha quedado con algo así, con la mosca detrás de la oreja, por algo que te tiene que decir, y se te pone en paralelo otra vez. Sí. Porque como te iba diciendo... Me lo dice. Sí, ¿no? Sí, me lo dice, me lo vuelve a decir, entonces ya lo miro y vuelvo a decirle que no, pero bueno, ya está, no pasa nada. Al final son discusiones padre-hijo y Sí, bueno, pero como... que también son necesarias, no siempre todo va a ser bonito. No, Son claro, por necesarias. supuesto, todo ahí es crecimiento. Sí, totalmente. Total. Tú decías que no te gusta la película, iba a decir la política, pero sí que te hemos visto ser muy... no me voy a utilizar la palabra radical porque no me gusta, pero sí muy intenso en redes sociales algunas veces con ciertos Sí, temas. antes No sí. vamos a hablar de exactamente qué, porque... No. Antes sí lo era, pero ya he pensado que no merece la pena. Por tampoco echarte, que se te eche la gente encima y... Porque qué peligrosas son. A ti te gustan las redes, qué peligrosas son, ¿eh? Cada vez creo que son más peligrosas, bastante peligrosas, entonces uno tiene que tener cuidado los temas que toca. Por eso una vez decidí que ni política, ni religión, ni fútbol iba a hablar en mis redes sociales. Que son los tres patas. Por eso. De incitar Sí, al odio. Por eso decidí que se acabó, que yo tengo mis Y la pensamientos. inmigración. Tampoco, es mejor no tocarla tampoco porque cada uno tiene su pensamiento, yo lo respeto y ya está. Claro. Pero no quiero problemas. Pero has cambiado, sí, ha cambiado mucho. Yo me acuerdo de leer frases lapidarias. Sí. Y yo en cuanto que lo vea le voy a decir... Sí, no, y tú y Cállate. más gente, sí, mi mujer también. Pero bueno. Que somos muy buenos pepitos grillos. Sí. Contigo, Sí, somos sí. mayores que tú y por Sí, lo tanto... y yo lo agradezco, y la verdad es que siempre lleváis razón. Entonces por eso he evitado ya todos esos temas, los evito. Cosas que sean graciosas, buen rollo y nada de eso. terminan siendo un aburrimiento. Totalmente, sí. Y un aburrimiento por un lado y un descubrimiento por otro. Te lo digo en mi caso, que yo cometí todos los errores habidos y por haber en las redes sociales, todos. O sea, de exponerte al máximo de fotografías, Sí. de decir en caliente, que es lo peor que puede pasar, decir en caliente cualquier Sí. cosa que se te pase por la cabeza, o alguien que te comente algo que a ti no te... Correcto. que no te agrade, y cometí todos los errores habido y por haber, pero cada vez ciertas redes sociales son más aburridas y también te dan la opción de conocer al personal, Sí, te da la opción, sí. porque madre mía, De saber por dónde va cada uno. ahí, tú lees algunos, sobre todo en las redes sociales, en la red social de Facebook de Radio Villacarrillo, de 10 Televisión Las Villas, donde se habla de todas Sí. las noticias. En Villacultura no, porque no se mete tanto la gente conmigo, porque No, es como un área muy blanca, Sí, muy, sí. es un entretenimiento más, te Sí, pueden gustar sí. las cosas más o menos, pero bueno. Sí. Pero en una red de un medio de comunicación de noticias, que lo das todo, es que lo leo. lo lees, ¿verdad? Leo a gente, sí. Es demasiado lo que... Qué miedo, ¿eh? Sí, da miedo porque no sabes si en realidad esa gente es así ahí y luego fuera también es así, entonces da miedo. Yo estoy convencido de que las que redes sí. sociales es una antena Sí, sí, de lo que eres. de lo que es la persona. De lo que es la Entonces persona. por eso da miedo, da un poco de miedo que la gente sea así, pero bueno, cada uno ya No sabrá se- lo que hace. Claro, no se puede cambiar a la gente. No. Volvemos a la bici, a la Volvemos. bicicleta, y me decías que, bueno, en esos trayectos con tu padre, fantásticos, de que te da mucho tiempo a hablar, o sea, da tiempo a hablar de muchas cosas porque hay mucho tiempo de recorrido. Sí. Porque ¿cuánto has llegado a hacer tú de kilómetros en un día, en una salida, como vosotros lo llamáis? Máximo hice un día 200 kilómetros, pero 200. ese lo hice solo. Y con mi padre sí he ido, más de una vez hemos ido desde aquí hasta Granada en la bicicleta. Pero máximo yo solo 200 kilómetros.
¿Y cómo es eso de ir a Granada en bicicleta? ¿Que son cuántos kilómetros desde aquí? Depende por donde vayas, porque hay diferentes rutas, 160, Son, 180, sí, más o menos. No, 180 kilómetros. Es entretenido, vas con él, vas hablando, te paras, nos paramos a comer también, porque ya vas con... Ten en cuenta que también él es más mayor, va más despacio, entonces pues bueno, nos paramos a comer, nos tomamos nuestra Coca-Cola, pero sí, da tiempo para mucho. Sí, pero ¿y las piernas te dan para eso? Las piernas, si estás entrenado, te dan para eso. Sí, ¿no? Sí, dan para eso, si no, no dan para eso, pero sí dan. Pero 200 kilómetros, una barbaridad. 200 kilómetros, sí, eso lo hice por aquí, por la sierra de por aquí. Porque te he visto hacer fotografías desde la sierra muchas veces, sí. Que me han mandado incluso. Sí. Claro, subir es subir. Subir y luego bajar. Bueno, pero bajar es bajar. Hay que subir. Esto parece una conversación de Barrio Sésamo, pero yo sé por dónde voy. Sí, subir tienes que subir. Sí, subir. O sea, y tienen que pendientes de ¿cuánto? No, bueno, por ahí, por esa sierra que yo te digo, que era de Cazorla, bueno, sí, pendientes del 7, del 8, no son tampoco duras, pero es lo bonito de la bici, el subir, porque el bajar lo puede hacer cualquiera, y subir es lo bonito. Si se pena, se cansa uno, pero bueno, y más por nuestra sierra es maravilloso. Sí, claro, aparte de lo que es el deporte en sí, lo que estás viendo y lo que estás pensando. Y lo que piensas, sí, por eso mismo. Yo siempre lo digo, que tenemos la sierra más bonita que hay en el mundo. Sí. A mí me encanta recorrerla en bicicleta. ¿Por dónde vas exactamente? ¿Qué recorrido el más habitual que has hecho? Pues, hombre, vamos mucho por el Tranco, vamos a Cortorríos, por ahí por Cortijos Nuevos. Esos son los más bonitos que hay. Eso nos gusta bastante hacerlo, pero claro, en verano. Sí. Y ahora pues ya en invierno pues coge otra ruta hacia la Torre, el Condado. Sí, porque el tiempo no es un impedimento para salir con la bici. Hombre, si llueve lo es, solo si pero tiene llueve, que ser como muy agresiva la sí, cosa. Hombre, si está lloviendo es peligroso, porque con la bici de carretera es peligroso, llevamos una rueda finita, entonces es peligroso. Y el frío, bueno, el frío te abriga y no hay problema con el frío. Claro. Tenemos ropa de abrigo. Tú incluso trabajaste en ese ámbito. Trabajé. En Granada cuando vivías. Casi ¿no? 20 años trabajé en ese ámbito, en ropa de ciclismo. Hacer ropa ciclista. Sí. O sea, sabes perfectamente lo que calienta sí. y lo que refresca. Sí, cómo va. Antes de que se me olvide, antes de seguir hablando del Club Ciclista Las Villas, por ejemplo, que es también una pieza fundamental en tu vida actualmente, y la de tu padre ya. Sí. Ni te cuento, pero nos hemos quedado, porque te lo he mirado y me he acordado, nos hemos quedado con el parche, lo que ha mejorado la vida tuya, porque eso que es exactamente, ese dispositivo que lleva aquí en el brazo, no sé si se verá bien. Este dispositivo lo que ahí se ve. me hace es medirme el azúcar. En el móvil yo la voy mirando, entonces me ha ayudado mucho. De hecho, desde que llevo creo 3 años, no me acuerdo ahora mismo, me llevo mejores controles que he tenido casi nunca. Tú coges tu móvil, lo acercas... No, ahora ya no hay que acercarlo, ahora ya te lo va midiendo continuamente cómo tiene el azúcar. Cierto es que no es... Cuando te sacas sangre es más fiable la sangre que el sensor, pero bueno, esto ha ayudado mucho a mí. Es un sensor y eso está como incrustado en la piel. Eso lleva como un filamento pequeñito y se incrusta en la piel y se queda pegado también con un pegamento que lleva, y cada 15 días hay que cambiarlo. Hay que cambiar el dispositivo. Sí, esto cada 15 días te lo quitas y otro. Te pones otro y ya está. Y así entonces, lo que ha mejorado, ha avanzado muchísimo. Sí, esto a mí y a todo el que lo lleva ha mejorado muchísimo. Nos ayuda mucho. Me acuerdo de una conversación que tuvimos esta feria después del TEDx. Sí. Con uno de los invitados al TEDx, sí. que era el músico, que era el 50% de Azul y Negro, del dúo famoso de música electrónica, que el hombre le habían diagnosticado diabetes hacía muy poco, como un par de meses, 3, ya llevaba ese... O sea, y estaba... se le notaba como muy, claro, es tan reciente, muy, no deprimido, porque no es la palabra, pero sí muy bajo de moral, como diciendo, uff, madre mía, lo que me ha caído. Pues, y yo recuerdo que tú le hablabas para darle ánimo, ¿no? Hablé con él y de hecho me enseñó el móvil, los controles, cómo los lleva, y una cosa que se llama tiempo en rango, que en rango es cuando lo tenemos bien, y ya me gustaría a mí tenerlo como lo tenía ese hombre, porque lo tenía perfecto, lo llevaba muy bien. Cierto es que, claro, si lo llevaba poco con la diabetes, pues al principio cuesta. Claro. Cuesta y mucho.
no es agradable. Se le notaba, ¿eh? Se le Sí, notaba que pero, estaba pero como la verdad es que el hombre ya desubicado. muy bien controlado, muy bien controlado. Claro, y ya está, pues no tiene como un ejemplo de normalidad, Sí. A ti te tiene Sí, como sí, ejemplo, sí. por ejemplo. Yo se lo dije que no pasa nada, que ya está, que se controle y listo. Claro. Volvemos al club ciclista, porque quería tener eso, Sí, sí. hablar de eso, porque se me ha ido la vista y Sí. me he acordado. Volvemos, el Club Ciclista Las Villas es para vosotros fundamental. Es una institución en Villacarrillo, Sí. un colectivo, ¿cuántos años lleváis? Más de 30 creo 30. que lleva. Lleva más de 30 años. Fue tu padre uno de los... Mi padre fue uno de los fundadores, con otro amigo, Emiliano, que ya no está aquí, vive en Granada, y fueron dos de los fundadores, y entonces pues ahí sigue. Él ya no es presidente, ya dijo que ya se echaba a un lado porque para dejar a gente nueva. Ujú. Ahora hay un presidente más joven, Manu, yo estoy de vicepresidente con él porque me lo pidió, pero bueno, ahí sigue para adelante. Os movéis muchísimo. Sí, intentamos Nunca hacer mejor muchas dicho. cosas, sí, intentamos, Manu se mueve mucho, entonces intentamos hacer muchas cosas para darle vida al club y sobre todo al pueblo, cosas con los pequeños, para que fomentar el deporte entre los pequeños. Sí, ya una feria no se entiende sin la gincana. Claro, si una la preferia, gincana, sobre luego todo. dentro de poco habrá un chiquiduatlón, entonces también hay... ¿Qué es eso exactamente? Un chiquiduatlón es bicicleta y correr, entonces Sí. lo hacemos para los pequeños, tramos más cortitos, en el paseo siempre, y por lo menos para fomentar el deporte entre los más ¿Y jóvenes. las gincanas de feria? Yo es que no están ninguna. Porque yo me acuerdo que la única que tuve, una bicicleta, era una motoreta. No sé si te acuerdas, tú eres muy joven. Sí, mucho pero sé más joven cuáles que yo. son. Las motoretas aquellas rojas, Sí. que tenían el asiento que era, yo qué sé, como una mesa. Que pesaban 30 kilos. Que pesaba, y las ruedas enormes, Sí, sí, que pesaban sí. las bicicletas 30 kilos. Por eso te decía lo de las cuestas. Sí. Que yo... Es que las de ahora pesan 8 un kilos. día me dio 9. un amarillo de esto, subiendo Sí, una sí. cuesta, que digo, Sí, me quedo sí. aquí. ¿Y qué hacéis exactamente en esa gincana? La gincana se hace siempre allí en el parque de Capagrana. Entonces, pues ponemos obstáculos. Se ponen obstáculos que los niños deben de saltar y se les mide el tiempo a cada uno y bueno, luego se le da una medallilla, por ejemplo, a los que quedan primeros. Intentamos que casi todos tengan un premio, porque hombre, ya que van, para que ellos estén y lo pasen bien. Claro, que se motiven para Sí, volver. entonces- Hay mucha afición al ciclismo, a la bicicleta en Villacarrillo. Yo no sabría decirte, porque en el club la verdad es que somos muchos socios, pero luego casi siempre es la misma gente la que sale con la bicicleta. Es un deporte que requiere tiempo y entonces es complicado. Y es- dinero quizás también, ¿no? Dinero, Porque las bicicletas no son caras, baratas. la ropa no es barata tampoco, y bueno, y es duro. Es un deporte duro que a lo mejor la primera vez que tú lo haces dices, esto no es para mí. Yo me voy a quitar de en medio porque esto no es para mí. Claro. Te tiene que gustar bastante para seguir con él. Sí, pero en los clubes casi todos pasa lo mismo. Sí. Que luego al final es la misma gente la que... Sí, siempre es la que misma gente. Muchos socios, pero siempre son los mismos los que... Organizáis salidas. Sí, siempre hay aparte de salida. esto que hemos hablado, de la gincana, de los... Sí, organizamos peques. salidas entre nosotros mismos y entonces son días que se pasan bien, la verdad, cuando vas con los compañeros. Siempre acaba al final, te tomas una cervecilla, un rato de coloquio y la verdad es que se disfruta bastante. Como el premio final, vas pensando en la cerveza que me voy a tomar. Correcto, cuando vas subiendo la cuesta, A ti que si no te piensas gusta en la eso, cerveza. a mí tampoco. Si piensas en eso, la cuesta la subes con más Con alegría. más alegría, todavía. ¿verdad? Sí, sí, siempre, siempre. Porque otra de tu faceta es la cocina. Tú en Sí. Granada, antes de trabajar en esto de la ropa Sí. ciclista y deportiva o como sea, hiciste un curso, un Sí, grado. sí, era restauración, pero bueno, también te enseñaban a cocinar. Ujú. Sí. Y que, bueno, hasta ahora está siendo tu medio de vida. Sí, tu- ahora mismo sí, es mi medio de vida, a mí me gusta cocinar, la verdad es que bueno, me gustaba, antes de irme a Granada ya me gustaba, me ponía con mi madre porque me gustaba verla cocinar, entonces pues ella también me enseñó un poco, Ujú. y a mí me ha gustado siempre la cocina. Sí, porque hablamos de la figura de tu padre en el tema de la bicicleta, podemos hablar de la figura de tu madre en el tema de la gastronomía, Sí, cocina. mi madre cocina muy bien y entonces yo, No. yo aprendí, yo me gustaba verla cocinar, entonces ella me empezó también a meter como eso de la cocina en el cuerpo, yo pues le intentaba ayudar y a raíz de ahí fue por eso que quise también estudiar un poco la cocina. Ujú. ¿Y qué es lo mejor que te sale? No lo sé, no sabía decirte arroz. Pues eso lo tenemos, el arroz sí. El arroz sí, tú lo has probado, Sí, sí. pero bueno, me salen bien las cosas. Creo que me salen bien, o eso dice la gente cuando las prueba.
No sé que me esté engañando, pero... No. Pero me gusta hacer varias cosas, sí. El arroz, pero sobre todo el arroz me sale bastante bien. Los arroces en todos sus En conceptos. todos, sí. No la paella o el arroz. No, en todos sus conceptos que haya que hacerlos, me gusta hacerlos. Sí. Y lo satisfactorio que es dar de comer a la gente. Mucho. Yo es que como lo he hecho una vez o dos en mi vida, porque no tengo ni idea de cocinar, pero sí que alguna vez que has hecho alguna cosa, ya ves, unos espaguetis o alguna, para darle, para tener, porque tienes invitados o lo que sea, y lo satisfactorio que es ver, cuando, tú dices que la gente te puede engañar, es difícil. No te engañas, no creo. Es muy complicado que te engañen porque se nota. Sí, se nota en la cara. Se nota en la cara y en la manera de sí. atacar el plato, ¿no? Y yo te he visto, he probado algunas de tus cosas. ¿Tú que eres más de la cocina tradicional o te gusta innovar o meter cosas de fusionar? Yo hago muchas cosas tradicionales, pero también me gusta mirar recetas que metan otras cosas diferentes y probar a hacerlas. Lo he hecho algunas veces. Isabel algunas veces que la ha hecho dice que le ha gustado. Pero claro, la gente... Isabel el conejillo de India. Algunas veces sí, el conejillo de India, pero bueno, le gusta. Y lo que pasa es que hay gente que es difícil para meterle cosas nuevas. Hay gente que no quiere nada, quiere lo tradicional y ya está. Claro. Pues se hace lo tradicional y no hay problema. Sí. Y te podría decir que es también como la bicicleta, la cocina. Estás tú solo ahí en tu cocina y tu cabeza también con tus cosas y te relaja mucho. Sí. Qué importante es eso. Sí. Y qué importante, hemos hablado de tu padre, de tu madre, de tu hermana, la familia de Isabel, la familia, ¿no? La familia. Qué importante en tu vida también. Sí. Presume mucho, lo hemos dicho antes también, presume mucho de familia, de la relación, del apego que tienes, lo importantes que son para ti, lo que te han enseñado y lo orgullosos que están de ti de ver cómo evolucionas, ¿no? en la vida. Sí. La familia es muy importante. Para mí bastante, igual que tener buenos amigos también es muy importante. La otra familia que no eliges. La otra familia que tú eliges y entonces es importante apoyarse en ellos cuando te pasa algo malo. Entonces hay que cuidar siempre la familia y los amigos, hay que cuidarlo muchísimo. Claro. Nos vamos con 3 preguntas, que son las típicas que se le hace a todo el mundo, estas preguntas tipo que si quieres contestas y si no, también. Sí. La primera, ¿tú cambiarías...? No, ¿a qué tiene miedo Antonio? ¿Le tienes miedo a algo en la vida actualmente? Pues Antonio le tiene miedo quizá a perder algún día la sonrisa y la felicidad. Esa es una seña de identidad tuya. Sí, porque como mucha gente me lo ha dicho, eres el hombre que siempre se está riendo, que siempre se le ve feliz, entonces tengo algún día miedo a perderlo. No sé, habrá algún momento quizá lo pierda porque pase algo, pero espero mientras no perderla. Que no se pierda para siempre. No, para siempre. Tú puedes perder la sonrisa en un momento dado, puntual, pero porque se te vaya alguien. Sí, claro, pero para siempre espero no perderla. Porque es como tú dices, la gente dice que es que siempre me estoy riendo. Esperamos nosotros que tampoco pase. Esperemos. Que no la pierdas nunca. No. ¿Qué cambiarías en tu vida? ¿Cambiarías algo? Imagino que dirías, pues no ser diabético. Pero independientemente de eso, a lo mejor ser diabético te lleva... Casi todo el mundo nos responde lo mismo, si tiene alguna enfermedad o algo. Bueno, sí, pero que tampoco no lo cambiaría. Me ha tocado, ya está, no pasa nada. Quizás cambiaría, pues haberme cuidado un poco más cuando era más joven. Quizás. Ahora mismo no tengo secuelas, pero quién sabe si las podía haber tenido. Entonces claro. Quizás cambiaría eso. Sí, puede que lo cambiara eso. Digo, esa es muy buena... Sí. Algo que debes de tener, bueno, ya lo tienes más que asumido, ¿no? Para que no se vuelva a repetir. Sí, no me arrepiento de lo que hice, tampoco hay que arrepentirse de las cosas. Hombre, si lo cambias porque te arrepientes algo. Bueno, lo cambiaría, pero me lo pasé bien, también como quien dice, pero bueno, sí, claro. Algo cambiaría de esa vida, sí cambiaría algo. Pues que sirva esto como ejemplo para gente que esté en tu situación, joven como tú. Sí, que sea más joven y que sea más consciente de que se puede compatibilizar todo. De todas maneras, claro, yo creo que la gente que ahora es más joven que yo tiene esa suerte de que hay más avances ya. Entonces, por eso lo llevarán mejor también. Y la última, ya he terminado, si no me echan la bronca. ¿Qué le dirías? Lo tengo que leer porque siempre me lío con la pregunta. ¿Qué le dirías hoy a esa persona a la que no se lo pudiste decir en su día? Alguien que normalmente suelen ser te quiero. Que nos dejamos muchos te quiero en el aire, por vergüenza, por miedo. Sí, nos los dejamos, pero quizás les diría, pues, quizás como hemos estado hablando a mis padres,
Pues le diría que perdonase, sobre todo por la juventud que tuve, porque yo sé que ellos han sufrido con mi salida y con mis juergas, ellos han sufrido bastante conmigo, entonces pues quizás les pediría perdón. Te quiero, si se lo he dicho muchas veces, pero pedirles perdón por aquella época, pues estaría bien, la verdad es que sí. Pues ya se lo estás pidiendo. Pues sí, pues que perdone aquella época, pero bueno, era un poco rebelde, joven, pero y pasó, ya está. Pero Ellos bueno. no se acuerdan de eso ya. Bueno, mi madre algunas veces se acuerda. Te lo Lo suelta, remarca. algunas veces lo suelta, pero bueno, lo suelta de manera jocosa también algunas veces. Bueno, si dejan de manera jocosa es porque... Sí, pero bueno, les pediría perdón, sí, por ello. Pues muy bien, muy bonito. Pues nada, nos quedamos sin tiempo. Hemos hablado de bicicleta, de cocina, de serie. Antes de que nos vayamos ya rápidamente, Vale. Que eres seriófilo, se llama, ¿no? Totalmente. Recomiéndanos una, la última, bueno, la última que hayas visto no, porque la puedes recomendar o no si te ha gustado. ¿Alguna serie que hayas visto recientemente que te diga, hay que ver esa serie? Se llama Tax, Tax. T-A-S-K, y Ujú. está en HBO, Ujú. que es de Mark Ruffalo. Yo recomendaría esa, porque para mí ahora mismo es la serie top de este año, del 2025. Y de toda tu, De toda tu afición mi- a la serie, ¿con pues, qué te quedarías? Te recomendaría ¿Y una... por qué Breaking Bad? Breaking Bad la recomendaría, pero recomendaría una miniserie que vi hace un par de años, que es 1883, Esa no la he visto. que creo que es la mejor miniserie que se ha hecho en la historia, para mí. Esa- 1883. Sí, es como del oeste, Ujú. y entonces recomendaría esa, ¡Ay, sí. claro! La recomendaría. Ay, y qué buena. Es muy bonita, es dura, pero Muy dura, para sí. mí es de las pocas series que yo le daría un 10 a esa serie. Y Breaking Bad también. Breaking Bad también me gustó mucho. Es que para mí es mi serie Sí, después de sí. Juego de Tronos o antes. No, sí, sí. Ya no sé dónde están cada una, A mí también me gustó mucho, sí. pero son dos series Sí, sí, maravillosas. sí, sí. Pues Antonio, muchas gracias Gracias a ti, Manolo. Un placer. por estar aquí y Un por placer. contarnos cosas tan chulas y tan interesantes. Un placer. Pues nos despedimos de Antonio Utrera Jr. y nos vemos la semana que viene.